Las mañanas en la comisaría siempre empezaban igual: el olor a café barato, el zumbido de los fluorescentes que nunca se apagaban y el aire frío, como si el edificio escatimara en calefacción incluso en verano. Afuera lloviznaba, gotas turbias resbalaban por el cristal, y más allá, una ciudad gris y descolorida donde todo era demasiado correcto, demasiado limpio, demasiado muerto. En el pasillo, donde el oficial de guardia hojeaba perezosamente los protocolos, la puerta se abrió casi en silencio. Un hombre, alto, delgado, con un abrigo impecable, el pelo corto y un rostro inexpresivo, entró y se detuvo, como esperando a que lo llamaran. Nadie gritó. Solo la cámara del techo giró, grabando sus pasos. Caminó hacia el mostrador, sin mirar atrás, y dijo con voz serena: «Vine a confesar el asesinato». El oficial de guardia levantó la vista de sus papeles y alzó la vista. Una mirada cansada, sin sorpresa. El hombre repitió: «Maté a un hombre. Quiero confesar». En ese momento, se oyó un crujido en el pasillo. La puerta de la sala de interrogatorio se abrió y salió la investigadora Hannah Rowell. Era bajita, con el pelo oscuro y liso, recogido en un moño apretado, y ojos que reflejaban fatiga y algo más. La costumbre de mirar a través de la gente, ver lo que se escondía tras las palabras. Oyó la frase, se detuvo y evaluó al hombre con la mirada. «Vamos», dijo Hannah con la voz un poco más alta de lo que le hubiera gustado en ese pasillo. El hombre asintió. Sus movimientos eran precisos, como si supiera de antemano cómo comportarse en esos lugares. Caminó tras ella sin mirar atrás, y solo la cámara los seguía con la mirada, girando lentamente en un arco. La sala de interrogatorios estaba vacía, una fría mesa de metal, 2 sillas de plástico y un espejo unidireccional. Las luces fluorescentes eran demasiado brillantes. Dañaban la vista y reflejaban el resplandor en la superficie de la mesa. En la pared había un reloj roto. Las manecillas estaban congeladas en las 3:17 y nadie recordaba cuándo se detuvieron. Hannah le indicó al hombre que se sentara. Se sentó frente a él, pulsó un bolígrafo y abrió un cuaderno. Había un dictáfono sobre la mesa, pero no lo encendió de inmediato. Primero lo miró, intentando captar al menos algo en su rostro. Miedo, culpa, tensión. Su rostro estaba tranquilo, casi sin vida. Solo una sombra temblaba a veces en las comisuras de sus ojos. «¿Tu nombre?», preguntó Hannah. «Daniel», respondió. «Daniel K. ¿Apellido?». «A». Lo escribió sin hacer preguntas innecesarias. En estos casos es mejor no apresurarse. «Dime qué pasó». Daniel no respondió de inmediato. Se miró las manos, limpias, bien cuidadas, sin rasguños. Luego levantó la vista. «Pasó anoche. Estaba en su casa. Tuvimos una pelea. Yo tomé un cuchillo. Todo pasó muy rápido. Recuerdo el olor a metal, la luz de la ventana, sus gritos. Luego, silencio. Me quedé de pie junto a él y la sangre corría por el suelo». Hannah no lo interrumpió. Lo observó hablar. Ni un solo músculo de su rostro se movió, su voz serena, sin pausas. Solo los dedos de su mano izquierda se apretaron, ligeramente al mencionar la sangre. «¿El nombre de la víctima?», preguntó. «Michael S. No sé su segundo nombre». «No nos conocíamos desde hace mucho tiempo». «¿Dirección?». Daniel nombró la calle, el número de la casa, el piso. Todo sonaba convincente, sin vacilación. Hannah lo anotó, asintió y encendió la grabadora. «Por favor»,
Repítelo todo otra vez, para que conste. Lo repitió, palabra por palabra, con la misma entonación, con la misma calma. En la habitación solo se oían su voz, los clics de su bolígrafo y en algún rincón el suave eco de la ventilación. Cuando terminó, Hannah apagó la grabadora, se puso de pie y dijo: «Espera aquí». Daniel asintió sin hacer preguntas. Salió al pasillo, cerró la puerta tras ella y se miró en el espejo. Detrás de él, en la sala de observación, estaban sentados dos colegas, mirando en silencio la pantalla del monitor. «Comprueba la dirección», dijo Hannah secamente, «y el nombre de la víctima». Mientras se realizaba la comprobación, ella regresó a la habitación. Daniel permaneció inmóvil, solo que su mirada se volvió ligeramente distraída, como quien recuerda algo importante. «¿Estás segura de que ocurrió ayer?», preguntó Hannah. «Sí, lo recuerdo todo, hasta los olores. Su casa olía a café y a hierro. Recuerdo la luz que caía sobre la mesa, cómo me miraba. Recuerdo haberlo hecho». Ella asintió y lo anotó. «¿Lo conocías de antes?». «No, nos conocimos por casualidad. No quería...». Se quedó callado y añadió: «Pero lo hice». Se oyeron pasos en el pasillo. Un joven policía entró y le entregó a Hannah un papel. Ella lo leyó rápidamente y frunció el ceño. «Michael S. está vivo», dijo. «Está en casa y bien. No hay señales de ataque. Nadie llamó al 911 ni a la policía». Daniel la miró sin parpadear. «Es imposible», dijo en voz baja. «Recuerdo haberlo hecho». «Podrías tener la dirección equivocada». «No. Estuve allí. Lo recuerdo todo». Hannah sintió que algo se tensaba en su interior. Había visto mentirosos, psicópatas, gente intentando eludir responsabilidades. Pero este hombre era diferente. No había histeria en su voz, ni remordimiento, ni miedo. Solo confianza, fría como el metal. «Lo comprobaremos de nuevo», dijo Hannah. «Te quedarás aquí por ahora». Salió al pasillo y cerró la puerta tras ella. Los colegas intercambiaron miradas. «Tal vez esté loco», preguntó uno. «Demasiado calma», respondió Hannah. «Y demasiados detalles». Regresó a la sala de interrogatorios. Daniel estaba sentado cabizbajo mirándose las manos. «¿No quieres cambiar tu testimonio?». «No. Recuerdo haberlo hecho». «¿Entiendes que si mientes es un delito penal?». «No estoy mintiendo». La habitación se enfrió aún más. Las luces zumbaron. La cámara giró lentamente, enfocando el rostro de Daniel. No parpadeó, solo le temblaron ligeramente los labios. «¿Sabes qué te va a pasar después?», preguntó Hannah. «No importa, vine a confesarme». Ella asintió y anotó algo en su cuaderno. «¿Estás cansada?». «No». «¿Quieres agua?». «No, gracias». Ella lo miró atentamente, captando los más mínimos cambios en su rostro, voz y gestos. Pero nada cambió. Solo una sombra se cernía a veces en sus ojos. En ese momento se oyeron pasos de nuevo en el pasillo. El segundo policía regresó con un informe. No se habían reportado asesinatos como el descrito en ninguna comisaría de la ciudad. Ningún Michael S. había resultado herido. Nadie había llamado al 911. Nadie había reportado ningún ataque. Hannah regresó a la habitación. «Daniel, ¿estás seguro de que no te estás confundiendo de día?». «No estoy confundido. Fue ayer». «¿Estás seguro que era esta persona?». «Sí». «¿Estás seguro que eras tú?». La miró. En ese momento, por primera vez, algo parecido a la confusión brilló en sus ojos. Pero solo por un instante. «Recuerdo haberlo hecho», repitió.
Hannah asintió y apagó la grabadora. Todavía no podemos acusarte. Técnicamente, no has hecho nada. Lo has entendido todo mal, dijo Daniel. Recuerdo haberlo hecho. La habitación quedó en completo silencio. Solo las lámparas zumbaban. Solo la cámara giraba lentamente. Solo el eco de los pasos en el pasillo recordaba que, tras la pared, había vida. Hannah cerró su cuaderno, se levantó y miró al hombre. «Vuelvo enseguida», dijo. Él asintió. Ella salió, cerró la puerta tras ella y se quedó en el pasillo, escuchando el silencio que reinaba en la sala de interrogatorios, como si no hubiera nadie allí. En la sala de observación, los colegas miraban la pantalla. El rostro de Daniel no cambiaba. Solo sus ojos a veces se congelaban en la pared en blanco. «¿Vas a dejarlo ir?», preguntó uno. «No», respondió Hannah. «Algo anda mal aquí». Regresó a su escritorio, abrió el expediente y empezó a releer el informe. La voz de Daniel resonaba en su cabeza. «Recuerdo haberlo hecho». No podía quitarse la sensación de que había algo real en sus palabras, algo demasiado real para ser mentira. La noche en la comisaría se acercaba lentamente. Las luces seguían zumbando, las cámaras seguían vigilando cada movimiento. Daniel estaba sentado en la sala de interrogatorios, inmóvil, mirándose las manos solo de vez en cuando, como buscando rastros de algo que no pudo haber sucedido. Hannah miró la pantalla, su rostro, y por primera vez en mucho tiempo sintió que no entendía qué estaba pasando. Chasqueó el bolígrafo y anotó en su cuaderno. Él recuerda. ¿Pero y si no es su memoria? Los pasos en el pasillo se apagaron. Se hizo un silencio absoluto en la sala de interrogatorios. Solo las lámparas zumbaban, solo la cámara observaba, solo el reloj de la pared seguía marcando las 3:17, como si el tiempo tampoco quisiera avanzar. La luz en la sala de interrogatorios parecía demasiado brillante, casi dolorosamente limpia. Se reflejaba en las frías superficies metálicas, difuminando los límites entre los objetos, haciendo que todo a su alrededor pareciera plano y antinatural. Hannah Rowell estaba sentada frente a Daniel, observando cada uno de sus movimientos, pero él no mostraba signos de agitación. Su postura era relajada, su mirada directa, y solo en el fondo de sus ojos había tensión, como si se aferrara desesperadamente a algo invisible. «Recuerdo el olor a metal quemado», empezó Daniel con voz tranquila, casi distante. «Recuerdo cómo la luz de la lámpara se reflejaba en las gotas de lluvia sobre el pavimento. Recuerdo su grito desgarrando el silencio y el frío que me llegó a los huesos. No fue solo un suceso, fue una sensación inolvidable». Hannah escuchó, y fragmentos de imágenes vinieron a su mente. Luces, sonidos, olores, que parecían infiltrarse en su conciencia, haciéndole dudar de la realidad de lo que estaba sucediendo. Notó que la habitación se había enfriado, e incluso las lámparas parecían más tenues, como si alguien hubiera bajado el voltaje. Apretó las manos sobre la mesa para no temblar. «¿Estás seguro de que esto no es un sueño o una alucinación?», preguntó tratando de mantener un tono profesional. «No», respondió Daniel. «Fue demasiado real. Sentí cada detalle, cada movimiento. No pudo haber sido inventado». Sacó la fotografía que le encontraron cuando lo arrestaron. Mostraba un callejón vacío, tenuemente iluminado por una farola. Pero algo andaba mal. No había ni una sola persona en la fotografía, aunque Daniel afirmó haber visto a la víctima allí. «¿Existe este lugar?», preguntó Hannah. «No lo sé», admitió. «Nunca he estado allí, pero lo recuerdo como si lo hubiera visto con mis propios ojos». En ese momento sonó un teléfono en el pasillo, pero nadie contestó.
Hannah miró hacia la puerta, pero no había nadie. El timbre volvió a sonar, pero esta vez sonó como un eco, distante y distorsionado, como si viniera de otro tiempo. A veces oigo sonidos que no existen, dijo Daniel en voz baja. Pasos, voces, campanas. Me persiguen. Hannah sintió una sensación de inquietud que la invadía, como una corriente fría que le recorría la espalda. Empezó a revisar el historial médico de Daniel y descubrió una extraña laguna. Todos sus registros habían desaparecido exactamente 5 años antes. Ni un solo documento, ni un solo registro. Era como si nunca hubiera existido. ¿No recuerdas lo que pasó antes de esto?, preguntó ella sin apartar la mirada de su rostro. No, respondió. Es como si me hubieran creado de nuevo. Daniel sacó una fotografía vieja y amarillenta del bolsillo. Era del mismo callejón, pero ahora se veía aún más borrosa, como si alguien hubiera intentado borrarla de su memoria. Este lugar no aparece en los mapas, dijo. Pero sé que estaba allí. Hannah lo miró fijamente, intentando descifrar dónde terminaba la verdad y comenzaba la ilusión. En ese momento, el teléfono volvió a sonar en la habitación, pero esta vez más fuerte, más cerca, y parecía provenir de su propia cabeza. Parpadeó, intentando recuperar el control. «¿Qué te pasa?», preguntó, pero no hubo respuesta. Los recuerdos de Daniel se volvieron más vívidos y perturbadores, como si viviera en 2 mundos a la vez, el presente y un pasado que nadie podía verificar. Hannah también sintió estas imágenes invadir su conciencia. Breves fragmentos, casi alucinaciones. Luz, sonido, olor a sangre, el eco de pasos sobre el pavimento mojado. Salió de la sala de interrogatorios para recuperar el aliento. El pasillo estaba vacío. Solo las luces parpadeaban, y en algún lugar de las profundidades del edificio podía oír un zumbido indistinguible. Fue al ordenador, abrió el expediente de Daniel y volvió a ver la misma anomalía. 5 años antes del presente. Vacío. Sin historial médico, ni un solo documento, ni una sola fotografía. Solo este hombre, sentado en la sala de interrogatorios, y sus recuerdos que no se sustentan en ningún hecho. Hannah regresó a la habitación. Daniel estaba sentado, mirando al vacío, como si escuchara una voz invisible. «A veces me parece que no estoy viviendo mi propia vida», dijo de repente, como si alguien me hubiera implantado la memoria de otra persona. Sentía que ya no podía aferrarse a su lógica habitual. Todo lo que ocurría le recordaba un sueño. Demasiado vívido, demasiado real para ser ficción y demasiado absurdo para ser verdad. «¿Cómo puedes estar tan seguro de que realmente ocurrió?», preguntó Hannah. «Porque me siento culpable», respondió Daniel. «No me suelta. Aunque la víctima esté viva, aunque nadie me crea, aún recuerdo haberlo hecho». En ese momento, el teléfono volvió a sonar en el pasillo. Hannah dio un respingo. Era demasiado fuerte, demasiado insistente. Salió y descolgó, pero había silencio en la línea. Solo a lo lejos se oía un eco, como si alguien repitiera su nombre. Cuando regresó, vio a Daniel sosteniendo la fotografía con ambas manos, apretándola tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. «No quiero olvidar», susurró. «Si lo olvido, ¿qué quedará de mí?». Hannah no sabía qué decir. Sintió que la realidad a su alrededor se tambaleaba, que los límites entre el pasado y el presente, entre la verdad y la mentira, se difuminaban. Miró a Daniel y comprendió. Su recuerdo no era solo una historia, era un virus que podía infectar a cualquiera.
En ese momento las luces de la sala de interrogatorios parpadearon. Por un instante, todo a nuestro alrededor se volvió gris, indistinguible, y solo el eco de los pasos, solo la campana, solo el olor a metal nos recordaban que en algún lugar existía otro mundo. Un mundo donde se había cometido el crimen, donde la culpa era real, donde el recuerdo no era una ilusión. Hannah salió al pasillo, cerró la puerta tras ella y se quedó allí un buen rato, apoyada contra la fría pared. Sintió que, desde ese momento, todo había cambiado. Para ella, para Daniel, para el concepto mismo de la verdad. El archivo del Instituto de Neurociencia olía a polvo y desinfectante. Estaba demasiado silencioso. Ni voces, ni pasos, ni siquiera el zumbido habitual de la tecnología. Solo el apenas audible zumbido de la ventilación, que parecía parte integral de las paredes blancas y monótonas. Hannah caminaba por el pasillo, sintiendo sus propios pasos resonar sordamente en el vacío, como si caminara no sobre el suelo, sino sobre la superficie del agua. Todas las puertas eran iguales. Metal liso, una matrícula, ni una sola ventana. Las luces se encendían por secciones. Las lámparas se encendían justo un segundo antes de que ella diera un paso, y luego se apagaban tras ella. Parecía como si el propio edificio la observara, adaptándose al ritmo de su respiración. El aire era más frío en el sótano donde se guardaban los archivos. Las luces se encendieron una a una, creando la ilusión de un túnel que se extendía hasta el infinito. Hannah se detuvo ante una puerta con un grabado. P97. Protocolo. Corrección de la culpa subjetiva. Dentro había armarios metálicos, una mesa cubierta de una fina capa de polvo y una vieja computadora que se encendía con un crujido tenso. En los estantes había carpetas ordenadas, cada una con un número, una fecha y unas iniciales. Encontró la correcta. K. Daniel. Destinatario. Sus dedos temblaban al abrir la carpeta. Los papeles olían a lejía y a tiempo. Lo primero que le llamó la atención fue el protocolo del experimento. Grupo experimental. Voluntarios con diversos grados de culpa. Metodología. Implantación de falsos recuerdos de delitos para procesar el trauma y acelerar la rehabilitación. Resultados. Inestabilidad. Efectos secundarios. Confusión de identidad. Alteración de la percepción de la realidad. Estados paranoides. Estado. Cerrado. Más adelante aparecen notas manuscritas en los márgenes. No todos los sujetos regresan. Algunos se pierden para siempre. La víctima no es casual. Está presente en la memoria de otros sujetos. Hannah sintió una gélida oleada de inquietud crecer en su interior. Hojeó las páginas y con cada párrafo, la realidad se volvía más incierta. Todo estaba allí. Informes de sesiones donde los sujetos habían llorado, convencidos de haber cometido un asesinato. Diagramas de circuitos neuronales llenos de fórmulas. Fotografías de rostros inexpresivos. Ojos que solo reflejaban vacío. Uno de los informes decía: K. Daniel. Destinatario. El recuerdo del crimen es persistente y está cargado de emociones. El sujeto confía en su culpabilidad, a pesar de la falta de confirmación objetiva. La víctima, M.S., figuraba en los registros de otros sujetos. Hannah cerró los ojos, intentando procesar lo que había leído. Su propia memoria le falló de repente. No recordaba cómo había llegado hasta allí, cuánto tiempo había pasado desde la mañana, ni quién había sido la última persona con la que había hablado. Todo estaba mezclado.
El olor a desinfectante, el metal frío, la luz de las lámparas, el eco de los pasos. En ese momento, se oyó un suave sonido en el archivo, como si alguien hubiera rozado el cristal con un dedo. Hannah se giró, pero no vio a nadie. Solo la sombra de su propia figura, alargada y anormalmente larga, temblaba en la pared, como si estuviera viva. Volvió a la carpeta. Dentro, había un sobre con la inscripción «Confidencial». Dentro, había una grabación de audio firmada a mano. Daniel K., sesión 17. Texto. Si admites esto, eres libre. Has pagado. Todo lo demás es ilusión. Hannah puso la cinta en la vieja grabadora. La voz estaba distorsionada, pero tenía una entonación familiar, la de Daniel o la suya propia. Si lo admites, eres libre. Pagaste. Todo lo demás es una ilusión. Las palabras se repetían, cada vez más silenciosas, hasta disolverse en el siseo de la cinta. Hannah sintió un escalofrío. Apagó la grabadora, cerró los ojos y escuchó el silencio. Algo temblaba en su interior. No era miedo, sino la sensación de que su memoria estaba a punto de fallar, de que podría olvidar por qué había venido, quién era. En ese momento, la puerta se cerró tras ella. Hannah se giró bruscamente. No había nadie en el pasillo. Solo la luz de las lámparas, solo el eco de sus pasos, solo el olor a lejía y polvo. Reunió los papeles, hizo copias y los escondió en su bolsillo interior. Al salir del sótano, se detuvo frente al espejo. En el reflejo, su rostro parecía ajeno, sus ojos demasiado oscuros, demasiado profundos. Se pasó la mano por la mejilla. La piel estaba fría como el metal. Aún había luz afuera, pero el sol parecía pálido como una sala de hospital. Hannah caminaba por la acera y cada paso resonaba en su cabeza. Su propia sombra parecía más larga de lo habitual, y por un momento se preguntó si siquiera había estado allí. En la estación, Hannah se sentó a la mesa y dispuso los papeles. Releyó los informes, escuchó la grabación y repitió lo mismo, una y otra vez. Si la memoria se puede incrustar, también se puede incrustar la culpa. Si la memoria es un virus, ¿quién es real ahora? En ese momento, sonó el teléfono en el pasillo. Hannah dio un salto y descolgó el auricular. Se hizo el silencio. Solo a lo lejos podía oír su propia voz repitiendo: «Si lo admites, eres libre». Bajó lentamente el teléfono y se miró las manos que temblaban. Había una foto de Daniel sobre la mesa, pero su rostro estaba borroso, como si alguien hubiera borrado los detalles con una goma de borrar. La tarde caía lentamente sobre la ciudad, como una niebla estéril. Hacía más frío en la oficina. Hannah miraba los papeles, las fotografías, sus propias notas, y no podía quitarse la sensación de que, entre las líneas, entre los fotogramas, entre sus propios pensamientos, algo extraño se escondía, algo que podía borrar no solo la calle, ni solo el nombre, sino el recuerdo mismo de lo sucedido. La tarde caía desapercibida en la ciudad. Las calles parecían estériles, como los pasillos de un hospital. La luz constante de las farolas, las ventanas idénticas, tras las cuales no se distinguía ni un alma. Hannah caminaba por la acera, sintiendo el eco apagado de sus pasos entre las casas. En sus manos llevaba una carpeta con material del caso. En su cabeza crecía la sensación de que la realidad se volvía inestable, como la superficie del agua en el viento. El apartamento de la víctima estaba en un edificio antiguo a las afueras.
El recibidor olía a moho y humedad. Las escaleras crujían bajo los pies y alguien había intentado borrar recientemente viejos grafitis de las paredes. Solo quedaban unas tenues manchas. En cada planta había puertas idénticas, alfombras idénticas, mirillas idénticas tras las que se escondía la vida de alguien más. La puerta no se abrió de inmediato. Un hombre de unos 60 años, canoso y de aspecto cansado, observó a Hannah un buen rato antes de dejarla entrar. Sus movimientos eran cautelosos como si temiera tocar algo frágil e invisible. ¿Eres de la policía?, preguntó sin mirarla a los ojos. Sí, me gustaría hablar contigo sobre Daniel K. El hombre se estremeció y su mirada se volvió aún más cautelosa. ¿Está él aquí?, preguntó con la voz llena de incertidumbre, casi de miedo. No, respondió Hannah. Pero él afirma que te hizo daño. El hombre apartó la mirada y se adentró en el apartamento. Hannah lo siguió. Olía a polvo, a madera vieja y a algo más. Esquivo, como el eco de la presencia de alguien. Había un sofá viejo en la esquina, cubierto con una manta descolorida, y fotografías colgaban en las paredes. Pero algunos rostros habían sido recortados o tapados con papel. Lo recuerdo, dijo el hombre en voz baja, sentándose en el asiento borde del sofá. Pero no como él probablemente cree. Hannah se sentó frente a él y abrió su cuaderno. Por favor, dígame. El hombre reflexionó largo rato y guardó silencio. En ese instante, la luz de la habitación parpadeó. La lámpara del techo temblaba, como si no pudiera soportar la tensión. Vino a verme una vez. Empezó el hombre. Hablamos. No recuerdo de qué. Pero después de eso me sentí incómodo, como si se hubiera llevado algo importante, algo que no puedo nombrar. A veces creo que me está observando. A veces, como si alguna vez le hubiera hecho algo malo. Pero no recuerdo exactamente qué. Hannah anotó cada palabra, sintiendo una creciente inquietud en su interior. Miró las fotografías en la pared, una de un hombre con una mujer y un niño, pero los rostros habían sido recortados, dejando solo óvalos vacíos. ¿Por qué le tienes miedo?, preguntó Hannah. No lo sé, admitió el hombre. Es como si alguien me hubiera infundido el miedo de otra persona. No puedo explicarlo. A veces creo haberlo visto en un sueño, y a veces creo que siempre estuvo ahí. En ese momento, se oyó un ruido sordo en el pasillo, como si alguien hubiera pasado por la puerta. El hombre se estremeció y miró a Hannah. ¿Está aquí?, preguntó de nuevo. No, repitió. Todo está bien. Pero ella misma no estaba segura. Sacó un dictáfono y encendió la grabadora. Dime, ¿alguna vez has sentido que algo andaba mal con tu memoria? El hombre pensó por un momento y se encogió de hombros. A veces se me olvida lo que desayuné. A veces se me olvidan los nombres de mis vecinos. Pero eso le pasa a todo el mundo, ¿verdad? Hannah asintió. Pero en su interior sabía que no. Era un simple olvido. En ese momento, su propia memoria le fallaba. No recordaba dónde había aparcado el coche, a qué hora había salido de la estación, quién había sido la última persona, con quién había hablado por teléfono. Se miró. Las manos le temblaban los dedos. La habitación se estaba enfriando. La luz de la lámpara parpadeaba con más frecuencia y el aire olía a ozono, como antes de una tormenta. ¿Tienes alguna foto de Daniel?, preguntó Hannah. El hombre meneó la cabeza. No, pero a veces me parece que sale en fotos antiguas. Miro y veo su silueta al fondo. Pero si te fijas bien, no hay nadie.
Hannah sacó la fotografía que Daniel había traído a la comisaría. Un callejón, una farola tenue, contornos borrosos. Se la mostró al hombre. ¿Reconoces este lugar? El hombre lo miró durante un largo rato y luego negó con la cabeza. No, pero me resulta familiar, como si hubiera estado allí, o debería haber estado. En ese momento, una voz suave y apenas audible resonó en la habitación, como si saliera de un dictáfono viejo. Hannah se giró y vio una pequeña grabadora sobre la mesa. El hombre la miró sorprendido. «No es mío», dijo. «No recuerdo haber traído una grabadora aquí». Hannah pulsó el botón de reproducción. La cinta silbó, y una voz masculina se escuchó por el altavoz. Baja, temblorosa y áspera. Si lo admites, eres libre. Has pagado. Todo lo demás es una ilusión. La voz repitió la misma frase, cada vez más baja, hasta disolverse en el ruido de la cinta. El hombre cerró los ojos y apretó los puños. «Creo que es mi voz», susurró. «Pero no recuerdo haberla dicho». Hannah apagó la grabadora y la puso sobre la mesa. La habitación quedó en silencio, interrumpido solo por el ruido del viento fuera de la ventana y la luz parpadeante de la lámpara. «A veces me parece», dijo el hombre, «que ya no soy quien era, como si alguien hubiera reescrito mi vida y yo solo fuera una sombra». Hannah sintió que el miedo la invadía. Recordó las palabras del protocolo. Algunos se pierden para siempre. Miró al hombre. Su rostro parecía borroso, sus rasgos desdibujados, como una fotografía antigua. «Todo está bien», dijo ella, pero su voz temblaba. El hombre asintió, pero su mirada estaba vacía. Hannah salió del apartamento y se quedó un buen rato en el rellano, aspirando el olor a humedad y madera vieja. Una voz de una grabadora resonó en su cabeza. «Si lo admites, eres libre». Intentó recordar cómo había llegado allí, pero su memoria, obstinadamente, solo le ofrecía fragmentos. La luz de una lámpara, el eco de unos pasos, el frío metal del pomo de una puerta. Estaba oscureciendo afuera. Las farolas eran tenues, y no sé. Veía ni un solo rostro en las ventanas de las casas. Hannah caminaba por la acera sintiendo que su propia sombra se alargaba, fundiéndose con la sombra de la ciudad. En la comisaría, encontró a Daniel en una celda. Estaba sentado en un banco mirando la pared y no reaccionó a su apariencia. «Daniel», dijo Hannah en voz baja, «¿recuerdas quién eres?» Lentamente giró la cabeza y la miró. Había algo nuevo en sus ojos, fatiga, confusión, miedo. «No estoy seguro», respondió. «A veces siento que solo soy un recuerdo. El recuerdo de alguien más». Hannah se sentó enfrente, colocando sus manos sobre sus rodillas. «¿Recuerdas lo que comiste en el desayuno?» Daniel pensó por un momento y meneó la cabeza. «No, no recuerdo el nombre de mi jefe. No recuerdo qué hice ayer por la mañana. Solo recuerdo esto». Apretó los puños con la mirada vidriosa. «Recuerdo haberlo matado. Todo lo demás es borroso». En ese momento, el teléfono volvió a sonar en el pasillo. Hannah dio un salto, salió de la celda y contestó. Se hizo el silencio en la línea. Solo se oía su propia voz a lo lejos repitiendo: «Si lo admites, eres libre». Ella lentamente dejó el teléfono y regresó con Daniel. «¿Quieres ser libre?», preguntó. Él la miró, y en ese momento el dolor brilló en sus ojos. «No sé quién soy», dijo, «pero si no soy yo, ¿quién es?». La tarde cayó sobre la ciudad como una niebla estéril. La estación se enfrió.
Las luces zumbaban, las cámaras de seguridad giraban lentamente, observando cada movimiento. Hannah miró a Daniel y por primera vez en mucho tiempo sintió que no podía distinguir la verdad de la ilusión ni a sí misma de la sombra de otra persona. La misma pregunta sonó en su cabeza como en la voz de la grabadora. Si lo recuerdo, significa que sucedió. ¿Y si así fuera? ¿Quién soy yo, sino el que lo hizo? El silencio en la estación era demasiado denso para una noche normal. Las luces del techo parpadeaban, como si alguien cambiara sutilmente el voltaje, y bajo esa luz, los rostros de la gente parecían extraños, y sus propios movimientos parecían lentos, como si estuvieran en el agua. Hannah estaba sentada en su escritorio, con el expediente de Daniel frente a ella, pero las letras de la portada estaban borrosas, perdiendo sus contornos, como si estuvieran escritas en un cristal empañado por el aliento. Daniel fue liberado. Técnicamente, no había nada que lo detuviera. Ningún delito, ninguna víctima, ni siquiera culpa real. Salió del edificio sin mirar atrás y desapareció en la ciudad nocturna, donde las calles estaban igualmente vacías y las farolas encendidas solo para las cámaras de vigilancia. Hannah vio la grabación del primer interrogatorio. En la pantalla aparecía un hombre con un abrigo impecable, tranquilo, seguro de sí mismo, como si supiera que decía la verdad. Solo que ahora, al mirarlo a la cara, le pareció diferente. Los rasgos se difuminaban, la mirada cada vez menos reconocible. Rebobinó la grabación una y otra vez, pero cada vez veía a un hombre diferente, a veces más joven, a veces mayor, a veces con ojos distintos, a veces con labios distintos. En un momento dado, le pareció que su propio rostro aparecía en la pantalla, pero de inmediato desechó la idea. Había una fotografía de un callejón en la carpeta. Hannah intentó recordar dónde la había visto, pero su memoria, obstinadamente, solo le ofrecía fragmentos. La luz de una farola, el olor a lluvia, el eco de pasos. Salió a buscar la dirección, pero en lugar de un callejón, encontró un terreno baldío cubierto de hierba alta, donde no había ni una sola lámpara, ni una sola puerta, ni un solo rastro de vida. Solo el viento agitaba la hierba, y en ese crujido oyó algo parecido a su propio nombre. En ese momento, Daniel estaba de pie frente a la puerta de la casa de la víctima. No sabía por qué había venido. Simplemente caminó por las calles hasta llegar allí. En su mano tenía una fotografía de dos personas, él y el mismo hombre. Solo sus rostros estaban borrosos, como si alguien los hubiera borrado con una goma de borrar. Daniel observó la foto, intentando recordar los detalles, pero cuanto más miraba, menos se reconocía. Levantó la mano para llamar, pero la puerta se abrió sola. Tras ella había un pasillo vacío, con olor a polvo y hierro. Daniel entró. Sus pasos resonaban, y cada paso parecía demasiado fuerte, demasiado real. Al final del pasillo había un espejo. En el reflejo había un hombre, pero su rostro era ajeno. Daniel tocó el cristal, y por un instante sintió un escalofrío recorrerle la mano, como si hubiera tocado la memoria de otra persona. En ese momento, se oyó una voz detrás de mí, no la de un hombre, ni la de una mujer, solo una voz, sin entonación. ¿Lo hiciste? Daniel se giró pero no vio a nadie. Solo una sombra en la pared, alargada como una farola, y en esa sombra se distinguieron varias figuras a la vez. La suya, o la de todos los que habían pasado por ese pasillo. No sé, dijo en voz alta. Lo recuerdo, pero no estoy seguro de qué era.
La voz se hizo más cercana, casi un susurro junto a mi oído. Si lo recuerdas, significa que sucedió. En ese momento el espejo se oscureció y aparecieron unas palabras, en su superficie, como escritas con un dedo en el polvo. La culpa es memoria. La memoria es un virus. ¿Quién eres tú, sino el culpable? Daniel cerró los ojos y vio destellos en la oscuridad. La luz de una lámpara, el eco de pasos, el timbre de un teléfono, rostros sin rasgos distintivos. Abrió los ojos y se encontró en una calle donde no había casa, ni puerta, ni siquiera rastro de sus propios pasos. Solo una ciudad donde cada callejón era igual a otro y cada persona podía ser cualquiera. Hannah regresó a la comisaría. Volvió a ver la cinta del interrogatorio, pero ya no había nadie en la pantalla. Solo una silla vacía, solo el eco de su propia voz, solo el parpadeo de las luces. Intentó recordar a quién había interrogado, pero su memoria solo le devolvió la frase: si lo recuerdo, significa que sucedió. Y si así fuera, ¿quién soy yo sino el que lo hizo? En ese momento, el teléfono sonó en el pasillo, detrás de ella. Hannah contestó. Se hizo el silencio. Solo a lo lejos podía oír su propia voz repitiendo: eres libre. Todo lo demás es una ilusión. Colgó. Se miró las manos y no las reconoció. El espejo que tenía detrás reflejaba una habitación vacía. La ciudad, al otro lado de las ventanas, seguía siendo estéril, vacía, idéntica. Solo en lo profundo de la memoria, en el límite mismo de la conciencia, persistía una pregunta a la que nadie podía dar respuesta. Si tu culpa no es tu vida, sino solo un recuerdo que nunca sucedió, ¿puedes ser libre?